Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches, bendiciones, shalom, shalom. Saludos donde quiera que se encuentran. Mi nombre es Pastor Demetrio Molina. Bendiciones. Estamos en esta noche nuevamente regresando de un largo estadía, ¿verdad? Hemos estado por varios meses fuera de las redes sociales. Ahora no como evangelista, sino como pastor, predicando la palabra, trayendo las almas al arrepentimiento. Estamos haciendo lo que nos ha mandado el Señor hacer, y predicar este evangelio a toda criatura, ¿verdad? Estamos trabajando, hermano, arduamente con la gente que están en los refugios, ¿verdad? Los hermanos inmigrantes. Estamos trabajando con la gente, hermanos, que están en las calles, en las adicciones. Este ministerio que el Señor nos ha dado ha sido un ministerio de restauración de familia, de restauración a aquellos que han caído en muchas situaciones de depresión, apoyando a aquellos jóvenes. Pero aquí estamos, hermanos, para la gloria del Señor. Quiero empezar con la palabra del Señor. Sé que el tiempo es largo, ya es tarde, pero algo que el Señor me hablaba a mi corazón, hermano, a través de la palabra, que la iglesia ha estado, hermano, deteniéndose a ver la gloria del Señor. Hay cosas, hermano, que nosotros provocamos como pastores o como ministros de Dios o como pueblo de Dios, que no haya una fluidez del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces contritamos al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de Dios. Muchas veces con nuestras acciones, hermanos, pecamos. Con las palabras herimos, dañamos a la grey, o dañamos a otro consiervo, o dañamos a otro pastor. Y dices, ¿por qué? ¿Qué pasó en mi vida espiritual? ¿Qué pasó en mi vida? Pero quiero invitarte a que oigas a la palabra del Señor. Abre tu corazón, despeja tu mente. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti. Yo sé que Dios tiene una palabra para tu vida. Pero muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que aprender a entender que son los designios de Dios, que es la obra de Dios, que tú solamente y yo soy un vaso. Nosotros somos instrumentos. Dice la palabra del Señor, mas el que se humilla, Él lo exalta, mas al altivo lo mira de lejos. Muchas veces el Señor se aparta de uno por nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra vanidad, según muchas veces nos gloriamos de algo que no es nuestro, hermano. Contritamos al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque creemos que somos mejores que los demás. No, el Señor nos mira todo por igual y lo dice la palabra del Señor. El Señor no hace excepción de personas. Vámonos en el libro de Gálatas capítulo 5, gloria a Dios. Vámonos a Gálatas capítulo 5, capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si el Señor te hizo libre, hermano mío, hermana mía, ¿por qué muchas veces estás cautivo? Muchas veces te cautivas tú mismo con tus palabras. Muchas veces te cautivas tú mismo con tus malas acciones o decisiones. Y muchas veces dices, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero que me uses. Pero muchas veces tus acciones conllevan a una maldición a ti mismo, hermano. O te maldices a ti mismo, maldices a tu propia familia, o maldices a los que te rodean, hermano. Por eso dice, está pues firme, estar en el camino del Señor, el caminar con el Señor, vivir en el Señor. Hermano, el problema de hoy es que muchos queremos ser nosotros el gran evangelista, el gran pastor, el gran profeta, el gran maestro, el gran apóstol. Hermanos, el grande se llama Jesucristo. El grande es Jehová de los ejércitos. El grande es el Espíritu Santo, el Dios triuno. Nosotros somos vasos solamente, hermanos.
Por eso dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Si el Señor te hizo libre es para que seas un vaso. Tú eres un vaso, eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Es su espíritu en tu corazón, en tu vida. Hoy en día pretendemos, hermanos, hablar con tanta elocuencia, con tanta sabiduría, y solamente somos como metal que retiñe, como címbalo que resuena, y muchas veces, hermanos, uno se desespera porque no escuchan la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué no? Porque necesitas menguar para que Él crezca en ti. Porque no eres tú, es el Espíritu Santo en la palabra, en tu vida, en mi vida, hermano. Gloria a Dios. Dice, y no estéis, dice nuevamente, con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? El mentiroso, el pleitista, el contendioso, aquel que te juzga, te saluda, hermano, Dios le bendiga, te da la vuelta y lo criticaste. El vanidoso, el vanaglorioso, el soberbio, y etcétera, etcétera. Hermano, hay muchos en las iglesias, en todo el mundo, que no han visto la gloria de Dios. Porque nomás agarra la Biblia aquí, o las hermanas aquí en el pecho, pero no han aprendido es perdonar, no han aprendido a amar, no han aprendido a hacer la voluntad de Dios. El Señor hablaba a mi corazón, hermanos, porque muchas almas hoy en día, hermanos, se están perdiendo. Mire, hermano, yo le puedo dar testimonio de hoy que fuimos en este día, hermanos, a evangelizar. Muchos hermanos, pues un hermano me acompañó, en nuevas almas se convirtieron a Cristo, como 9 a 10 personas. Varios se reconciliaron y varios se convirtieron a Cristo. Llegó un varón, hermanos. Llegó un hombre, hermanos, todo tatuado, un pandillero o un cholo. Me hablaba la palabra y yo sentía en mi espíritu que era el mismo diablo, hermano. ¿Por qué se los digo? Porque este hombre me hablaba la palabra a su manera. Y el hermano y yo, el Espíritu Santo nos empezó a usar para darle palabra. Este hombre no pudo resistir la palabra, se fue de donde estábamos porque no entendía que no éramos nosotros, sino el Señor le hablaba a su corazón. Él me hablaba a través de la palabra, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos. Le decíamos, el escogido es aquel que se arrepiente. El escogido es aquel que vuelve a los caminos de Dios. El escogido es aquel que hace la voluntad del Padre y no la suya. Cuando le decía yo estas palabras, se fue, porque no podía entender o comprender la gloria de Dios a través de la palabra. Cuando ese hombre se fue donde estaba yo con el hermano, llegó un americano con un gran palo, un gran pedazo de árbol, lo quería golpear, no sabíamos por qué, pero sí supimos, hermano, que el enemigo te va a meter zancadilla un momento, va a haber alguien que te va a decir por qué esto, por qué el otro y por qué. Y muchas veces la iglesia no sabe qué responder, porque no hay palabra. Necesitamos, hermanos, pastores, hablarle a la iglesia, prepararla a la iglesia, porque en estos tiempos el diablo va a usar estrategias o estratagemas para querer callarnos, hermanos. Cuando le hablamos con la palabra a esta persona, toda tatuada, pobre hombre, pero hablando la palabra, sabíamos que no era él, sino el diablo usando sus labios para querernos avergonzar. Gloria sea al Señor. Por eso aquí dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y nos dice, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay yugos que se tienen que romper, iglesia. Hay yugos que se tienen que romper, pueblo del Señor. Dice, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, ¿verdad? Aquel que se circuncida,
Aquel que se vuelve un religioso, de nada le aprovecha ser circuncidado, porque nosotros vivimos por la gracia. Hermano, ya no somos aquellos que ponen su santo, su idolatría. Hay cristianos con sus pulseritas, hay cristianos con amuletos, que es para ellos, según son especiales, con piedras. Muchos se llaman la circuncisión a su manera o un amuleto. ¿Por qué, hermano? Porque muchos creen que Dios los va a ayudar, pero aún tiene cosas en su corazón. Dice el versículo 3, y otra vez testifico a todos, a todo hombre, que se circuncida, aleluya, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hermanos, nosotros estamos por la gracia. Pero si tú te vas a ser circuncidado por la ley, tú tienes que vivir la ley. Pero la palabra a mí me llama cuando el Señor partió en la cruz de Calvario. Hermano, Él expiró, ese manto se partió. Ya no estamos sujetos a hombre, ya no estamos sujetos a la ley. Estamos sujetos al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Hay muchos que todavía en su corazón no pueden soltar ese espíritu de religiosidad. Dice versículo 4 de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Hermano, cuando uno se vuelve una persona tan idólatra, que esto es pecado, que el otro es pecado, que mira que no te pongas esto es pecado. Tan religiosos nos volvemos, hermano, que ya al hermano lo mandamos al infierno 3 veces, 10 veces, y no te das cuenta que tú estás con tu mismo decisiones mandando al infierno a tu hermana, a tu hermano, y te estás enyugando a ti mismo. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí Él dice la palabra del Señor que juez es uno y es Cristo, que con la vara que midamos seremos medidos, hermanos. Oigan la voz del Señor. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Hay muchos cristianos y aún pastores que han caído de la gracia de Dios por su prepotencia, su arrogancia, su vanidad, su soberbia. Aquellos que son profetas o evangelistas que creen que son el gran furor, que se creen tan alto, pero yo te voy a decir, yo prefiero ser pequeño, yo prefiero ser humilde, yo prefiero estar en la gracia de Dios, hermano, y no sea que el Espíritu Santo se aparte de mí. ¿Qué le pasó a Saúl, hermano? La prepotencia, la vanagloria, el querer quedar bien con el pueblo perdió su reinado. Muchos pastores están así en todo el mundo, que el Señor contritaron y el Señor se apartó. Muchos profetas están hoy en el mundo como el profeta Balán, que por unos centavos, un dinerito, quería maldecir al pueblo de Dios. Hermano, es tiempo de entender. Cambia tu corazón. Dile, Señor, me arrepiento, he fallado. Pero aquí dice la palabra del Señor, versículo 4, de Cristo desligasteis, dice, los que por la ley justificáis, por la gracia habéis caído. Versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos. Fíjese, hermano, nosotros por el Espíritu somos. Nosotros por el Espíritu Santo vivimos, hermano. Por el Espíritu de Dios, el Consolador que dijo Jesús. Tú vives por el Espíritu Santo, no por lo que yo te diga, no por lo que diga el fulano pastor, no por el profeta Mengano, Santano, no por Chana, ni Juana, ni Petra, Petronila. Tú vives por la gracia de Dios y es el Espíritu Santo que te tiene que guiar, hermano mío, hermana mía. Aleluya, gloria sea al Señor. Dice, pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia, ¿verdad? Por la fe que creemos la gracia y la justicia de Dios, que Dios está contigo, que Dios te usa, que Dios está obrando en tu hogar, que Dios está obrando en tu esposa, en tus hijos, tu ministerio.
No se trata que venga el pastor de Metro y te diga, mira, levántate, hazlo así allá. No, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero invitar a la iglesia, hermano, a que abran sus oídos espirituales, que le diga, Señor, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdona mi blasfemia, perdóname si te contrité, Espíritu Santo, pero cambia mi vida. Yo quiero seguir oyéndote. Abre mis oídos espirituales, abre mis ojos espirituales, abre mi corazón, Señor. Hermano, hoy la iglesia lo que busca, hermano, profeta. ¿Y sabe lo que el Señor me decía? Hoy buscan a aquel que te dice, pata $1,000, Dios te va a dar 2,000. Pata 3,000, te va a dar 4,000. Hermano, ¿dónde está en la Biblia eso? Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice la palabra del Señor, hermano. Así lo dice la Escritura. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Encomienda a Jehová tus obras y Él las afirmará sobre de ellas. Tus obras quiere decir tu trabajo, tu empresa, tu compañía, tu matrimonio, tu casa, tu familia. Pónsela al Señor y Él va a fructificar. Yo no te puedo decir, dame 1,000, te voy a dar 2,000. Mentira, te puedo engañar. El que te bendice es aquel cuando tú diezmas. Cuando tú ofrendas, Él es el que te bendice. Te bendice con un aumento de sueldo en la compañía. Te bendice con nuevos clientes de tu empresa. Pero hoy en día, hermanos, Satanás ha entrevergecido la palabra. Pero muchos hermanos que han vivido bajo emoción y no bajo la gracia, se van, hermano, a pactar. Yo he tenido conocimiento de personas que llegan a la iglesia acá con nosotros y llegan de un lugar y se van a otra vez. ¿Por qué? Porque no han cimentado su fe, porque piensan que de ir buscando a iglesias van a hallar algo. No, es tu relación con Dios, es tú y el Señor, es que Dios te use ahí, hermano. No hay hermanos que no han echado raíz porque no hay profundidad, no hay conocimiento, no hay palabra, no hay llenura del Espíritu Santo. Iglesia de Dios, les hablo en el nombre del Señor Jesucristo. Dejémonos de vivir una vida mediocre, una vida vacía de engaño de nosotros mismos, creyendo que lo sabemos todo, cuando no lo sabemos, hermanos. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia, el amor y la justicia del Señor. Es el que nos ayuda. No esperamos del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Aquí el Señor nos aclara algo. Aquí no te sirve la idolatría. Aquí no te sirve el gran conocimiento teólogo. Aquí te sirve la fe que le buscas al Señor, que le cree que el Señor te va a bendecir. Aleluya. Dice la fe que obra por el amor de Dios, el amor su misericordia. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Vosotros corráis bien. ¿Qué os estorbó para que no obedecer la verdad? Hoy te dice el Señor, ¿qué te estorbó? Juana, Petra. ¿Qué te estorbó, Pancho? ¿Qué te estorbó, Juan? Muchas veces, hermanos, tomamos tantas cosas, decir, no es que allí no es la iglesia, no es que el pastor, no es que la pastora, no es que la hermana no me vio bien, es que no me saludaron bien, es que esa iglesia no se siente nada, y a veces no es el pastor, ni la pastora, ni la hermana, eres tú que necesita humillarte ante Dios. Eres tú que te tienes que pedirle al Señor perdón y ponerte a cuenta. ¿Por qué? Porque vas a ir de iglesia y vas a vivir la misma vida vacía, mediocre espiritualmente. Hermanos, echemos raíz en el Señor. Levantémonos en el nombre del Señor Jesucristo. No se trata de lo que tú hagas ni lo que yo haga. Se trata de lo que Él, el Señor, te dijo. Hazlo. Amén. Es lo que Dios está poniendo en mi corazón.
decirte, suelta tu manera de vivir. No seamos mediocres, hermanos. ¿Sabe qué es un mediocre? Una persona de doble sentimiento, una persona que hace y deja de hacer y va a hacer otra cosa. Es como dice un dicho mexicano, ni picha, ni cacha, ni deja cachar, ni hace lo que el Señor le manda hacer, ni deja que el otro lo haga. Así hay cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu inmundo de celo. Hay un espíritu de soberbia en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos nosotros los pastores orar por ello, para que no se vaya el diezmo, para que no se vayan los hermanos. Hermanos, yo he visto, hermano, cómo hay iglesias decadientes espiritualmente. ¿Por qué? Porque ponemos primero a la iglesia y no al Señor. Y los ministerios caen. Los ministerios fracasan, hermano. Y yo se los digo, ¿por qué? Porque al poco tiempo que tenemos nosotros, estamos viendo cómo las circunstancias pasan, pero nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios. Estamos caminando en oración, en ayuno. Estamos caminando en vigilias. Estamos orando de madrugada. Pero la obra es de Dios, hermano. Nosotros somos solamente vasos. Nosotros solamente somos colaboradores del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Yo quiero llegar al punto es este, hermano. Porque dice aquí la palabra, vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecer la verdad? Pregúntate a ti mismo, hermano, ¿qué te estorbó? ¿Qué te alejó del Señor? ¿Por qué ya no haces la voluntad del Padre? ¿Por qué ya no estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Sabe por qué, hermano? Porque más le damos cavidad a nuestras emociones. Aquel cristiano que no ora, aquel cristiano que no ayuna, aquel cristiano que no lee la palabra, está vacío. Va a la iglesia y se regresa igual. Aquel cristiano que no tiene una relación con el Espíritu Santo, Señor lo reprenda al diablo mentiroso. Hermano, aquel cristiano está seco. Dice la palabra de Dios, frío, caliente, pero no tibio, porque te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos están tibios? Pregúntate a ti, y yo me pregunto, ¿yo cómo estaré? Y respóndete a ti mismo, ¿cómo estás delante de Dios? No son los años. Y hermano, yo he visto que están sentados hasta de 20 años en la banca y no se mueven. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que los detuvo? Muchas veces, hermanos, nuestra confianza la ponemos en el hombre o la ponemos en nosotros. Hermanos, si el Señor dice en su escritura que Él viene pronto por una iglesia irreprensible, sin mancha ni arruga alguna, hermano. Porque aunque tú hayas hecho un tiempo en la iglesia, eso no te va a salvar. Hermano, eso no te va a salvar. Lo que tú tienes que tener una vida, relación con el Espíritu Santo. Una relación con Dios, hermano. Gloria sea al Señor. Por eso dice aquí el 7. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Dice el 8. Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Fíjese, hermano. Si tú te caminabas bien, algo te pasó, pero no es de Dios, porque algo te pasó. Hermano, hay quienes se han ido de las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces no supieron llevar el caminar con Dios. Porque pusieron su mirada en sí mismo. No, ya me voy a la iglesia, ya me cansé. Mejor me voy a trabajar en la fábrica, meto horas extras, tengo más dinero, pago mis deudas, ya no voy a la iglesia. Y su vida es una vida mala, una vida desagradable, se puede decir miserable, porque antes no tomaba, hoy toma, antes no se drogaba, hoy se droga, antes la hermana no hacía cosas, ahora fornica. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra que cuando la casa está barrida, el espíritu mundo anda buscando y la ve limpia y barrida, llega con 7 demonios, hermano. Y eso nadie lo quiere de predicar, pero llega, hermano. Hermanos,
El Señor es tan justo y tan fiel que nos limpia, nos santifica para su gloria, para que seamos un vaso. Hermano, este siervo fue un adicto por muchos años de cristal, de cocaína. Yo no fui al médico, yo no fui, hermano, a ningún lugar. Pero dice la Escritura que Él nos saca del lodo cenagoso para avergonzar al sabio, el entendido. Pecado es el que miente, pecado es el que roba, pecado es el adúltero, pecado es el que es drogadicto, adicto, lo que sea. Pero Él perfecciona su obra cuando uno se deja perfeccionar. Porque yo predico lo que Dios me ha dado y predico lo que vivo. Yo no voy a predicar algo que no sé, yo predico lo que vivo. De ahí me sacó el Señor. De ahí está Dios sacando almas nuevas que hemos ido a predicar, hermano. Porque ahí, mira, hermano, tú puedes tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Si estás sentado, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Qué fruto estás dando? Hoy vimos la necesidad de esas almas recibir a Cristo. Y muchos estamos aquí como la palabra, hermano. Hay cosas que nos estorban, que no hacemos la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Versículo 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Primero nos dice aquí el 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda la masa. Yo te hablo en el nombre del Señor, hermano. Saca la levadura de tu corazón. Saca la levadura de tu mente. Saca lo que no le agrada a Dios de tu vida. Y usted sabe, hermano mío, hermana mía, pastores, ministros, que mientras que no haya una libertad espiritual en nuestras vidas, no va a fluir el Señor. Podemos conocer toda la Biblia, podemos hablar lengua, o podemos tratar de imitar las lenguas, o tratar de danzar o de brincar, pero si tú no estás bien con el Señor, estás vacío espiritualmente. Aquí la palabra lo dice. ¿Qué los estorbó? Un poco de levadura leuda la masa. Hoy yo te hablo de parte de Dios, iglesia. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de cambiar nuestra vida. No se trata de que tú eres cristiano nomás. Se trata de que vivas una vida espiritual con el Señor, con temor y temblor. Eso se trata, de ser obediente al Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Shalom, shalom. Amén. Bendiciones.